Hola, buenas tardes y bienvenidos a Charlas con Juan. Qué buen gusto tenerlos hoy acá, ya diciembre, se nos terminó este año y hoy quisimos tener un cambio en la dinámica habitual de Charlas con Juan y quisimos terminar este año con una clase magistral sobre categorización y asignación de niveles de seguridad física. Estos conceptos son la base y son pieza fundamental para el diseño de sistemas de seguridad física que corresponden a las necesidades de cada una de las instalaciones. Lo que esperamos es que al final de este programa ustedes y de esta clase comprendan el proceso de categorización como un elemento para la asignación de niveles de seguridad y asimismo hayan interiorizado todos los otros factores que tienen que tomar en cuenta para este proceso. Nuestro profesor invitado para el día de hoy, ustedes lo conocen muy bien, es el doctor Jorge Vallejo, muy conocido por ustedes, un colaborador habitual de nuestra plataforma Isótopo. Y además de todas las actividades que les hemos contado que ha realizado Jorge en su vida, debo adicionar a eso pues su desempeño como docente universitario. Los invitamos pues a participar activamente en esta charla, en esta clase, y nos quedamos pendientes y esperando sus inquietudes. Vale la pena notar que esta clase va a estar disponible en nuestra plataforma Isótopo y van a poder acceder ustedes a ella en cualquier momento, cuantas veces lo necesiten y sin costo alguno. Así que sin más introducción, le doy la bienvenida a nuestro invitado especial, profesor Jorge Vallejo. Bienvenido a la clase magistral. Buenas tardes, Juan, y buenas tardes pues a toda esta gran comunidad Isótopo que ha crecido de una manera sorprendente y que ofrece una plataforma muy interesante en los temas de seguridad física y algunos conexos con esos de seguridad física. Pues, entonces, para mí es un placer estar aquí de nuevo. Gracias. Como viste, profesor, estoy con un background aquí diferente en honor a la clase magistral, ¿no? Para darle un espacio y claridad al tema. Este formato, para que nuestra audiencia lo sepa, va a ser un poco diferente. Yo no voy a estar en pantalla, el profesor Jorge va a estar en la pantalla todo el tiempo. Los que quieran enviar sus preguntas lo pueden enviar por los métodos habituales que nos envían sus preguntas y podremos hacerlas al final de la charla. Así que adelante, profesor. Estamos, bueno, Juan, muchas gracias y pues estamos listos para empezar esta presentación de hoy. Entonces, bueno, nuestra presentación se denomina de la categorización a los niveles de seguridad física. Y vamos justamente a hacer el camino que mencionaba Juan antes. Vamos a hablar básicamente de dos temas, de dos grandes temas. Un primer gran tema, la categorización de las fuentes radioactivas. Allí vamos a tratar de ver qué es la categorización, cómo se construye este sistema, cuáles son las bases metodológicas para eso y luego cómo se categoriza. Mostraremos algunos ejemplos prácticos con algunos videos sobre esto para pasar a el siguiente gran tema, que es la asignación del nivel de seguridad física. Una vez hecha la categorización, es el paso inmediato para hacer cualquier tipo de evaluación de una instalación, el poderle asignar un nivel de seguridad física, pero adicionalmente vamos a contar cuál es el soporte de esos niveles de seguridad física, sobre qué se basan y cómo se definen, para luego hacer unos comentarios finales que nos permitan redondear el tema. Entonces vamos a empezar con este primer tema que mencionamos,
la categorización de las fuentes radiactivas. Entonces, ¿qué es categorizar? Categorizar es clasificar, es separar en clases. ¿Y cómo se va a hacer esto cuando se tienen fuentes radioactivas que se usan en los más diversos campos, en las más diversas aplicaciones, en las más diversas actividades cotidianas hoy? Pues vamos a tener que elegir un criterio. Y ese criterio es cuál es el potencial que tiene una fuente radioactiva, un material radioactivo para producir daño en la salud humana. Y esto nos lleva directamente a un concepto que va a fundamentar el método de categorización y es, ¿qué es entonces una fuente peligrosa? Y sin más preámbulos, vamos a decirlo tal como está definido a nivel internacional a partir de un documento que les mostraré en un momento, que dice lo siguiente: una fuente que, si no está bajo control, podría dar lugar a una exposición suficiente para provocar efectos deterministas graves. Eso es lo que conocemos, lo que definimos, lo que establecemos como una fuente peligrosa. Aquella que, si no está bajo control, puede causar efectos deterministas graves, es decir, puede causar la muerte o potencialmente alguna lesión permanente que haga que perdamos calidad de vida. Entonces, esto es este par de cosas, los daños a la salud humana y el concepto de fuente peligrosa, es lo que nos va a permitir construir un sistema de categorización. Para recordar, es muy importante, ya que hablamos de daños a la salud humana, entonces aquí tenemos un documento que se ocupa de ver cuál es el efecto que tiene las radiaciones cuando se producen eventos como ataques radiológicos. Este es la publicación número 96 de la Comisión Internacional de Protección Radiológica y es un documento excelente que creo todos debemos conocer y revisar juiciosamente, pues allí nos podemos enterar efectivamente cuáles son los daños a la salud humana, pero además cuáles son los distintos niveles de dosis, los distintos umbrales de peligrosidad que el material radioactivo debe tener para que se produzca un efecto determinista y además para que ese efecto determinista sea calificado como grave. Entonces, aquí hay un cuadro justamente tomado de esa publicación, está en la página 46 del número 96 que dijimos, y allí ustedes ven, hay una columna donde está la dosis esperada, es decir, la cantidad de energía transmitida por unidad de materia a una persona en la interacción de la radiación con el cuerpo humano y los efectos que se pueden observar y cuáles son los resultados posteriormente de esa dosis aplicada de manera general sobre el cuerpo humano. Y allí, en las dos últimas filas, ustedes ven que dice dosis moderada y dosis alta.
La dosis moderada es cerca de 1 sievert y las dosis altas están por encima de 1 sievert. Y allí está resaltada, cuando tenemos por encima de 1 sievert, tenemos alto riesgo de muerte. Efectivamente, por encima de dosis mayores a 4 sieverts, podemos hablar justamente de una alta peligrosidad que nos pone justamente en riesgo de muerte con muy alta probabilidad. Y de ahí en adelante, evidentemente, a medida que crece la dosis, crece el efecto, es decir, aumenta la letalidad de la radiación en su interacción con el cuerpo humano. Y por lo tanto, el resultado es un incremento, por ejemplo, observable en la incidencia de cáncer en algunos casos. Bueno, esto es solo como un recorderis con respecto a lo que vamos a significar como daño a la salud humana. Y luego hay otro documento que es fundamental en la categorización y es este que se denomina cantidades peligrosas de materiales radioactivos y entre paréntesis dice valores de. Es un documento construido para hacer preparación y atención de emergencias. Eso tiene que tenerse muy claro porque las conclusiones y los resultados que vamos a obtener de allí y los valores que van a ser fundamentales para los cálculos de la caracterización tienen su origen justamente en escenarios de atención de emergencias. Y esos escenarios están muy claramente descritos en este documento. Hay escenarios donde puede haber una dispersión del material radioactivo que configura la fuente de radiación o puede presentarse no dispersión de ese material. En el caso que tengamos que no se disperse el material, significa que la fuente mantiene su integridad física, es decir, sigue confinada en el blindaje que es inherente a la configuración, su fabricación de la fuente. Entonces, no hay posibilidad de dispersión del material, pero sí hay posibilidad de producir una exposición externa a las personas que estén cerca de donde este material está dispuesto. Cuando se produce una dispersión, estamos hablando de una posibilidad de hacer que el material radioactivo que constituye la fuente radioactiva salga y ocupe una serie de lugares cercanos más o menos a el lugar donde se produce esa dispersión. Esa dispersión en este tipo de escenarios supone, por ejemplo, una explosión. Esto es lo que típicamente sucede cuando tenemos un dispositivo de dispersión radiológica o aquello que comúnmente la gente llama una bomba sucia. Entonces, este documento considera dispersión y considera exposición, o sea, dispositivos de dispersión radiológica y dispositivos de exposición radiológica, podríamos decirlo, desde el punto de vista de la seguridad física. Y considera evidentemente una serie de detalles más, incluso los algoritmos para calcular cada uno de los posibles escenarios que allí se plantean, como una fuente desnuda que alguien lleva en un bolsillo o que la deja en una habitación, o esta que acabamos de decir, que se explota y se riega en un espacio determinado. Entonces, a partir de esto y una serie de cálculos, podemos encontrar cuál es la cantidad de material radioactivo que
produce justamente aquello que llamamos letalidad, muerte, o nos puede poner en peligro de muerte o nos puede causar una lesión permanente. Es decir, tiene un efecto determinístico severo. Eso es una fuente peligrosa y entonces operacionalmente vamos a tener el valor D que nos va a informar justamente de la peligrosidad del material radioactivo. Ahora bien, entonces, ¿cómo se hace la categorización? Oh, perdón, me he saltado. La categorización, entonces, parece que aquí algo no salió, pero no importa, lo podemos decir. Se hace simplemente tomando el cociente entre la actividad de una fuente y el valor de, es decir, la cantidad de material radioactivo que hace que esa fuente se convierta en una fuente peligrosa o en una fuente que puede ocasionar la muerte o lesionarnos permanentemente. Ese cociente A sobre D es el que nos va a permitir categorizar. Es, como ven, un método muy sencillo, completamente lógico y nos va a dar como resultado este sistema de categorías. Nos va a dar 5 categorías, 5 clasificaciones de acuerdo al riesgo. Entonces dijimos que se iba a clasificar teniendo en cuenta el riesgo para la salud humana. Por lo tanto, si hablamos de algo extremadamente peligroso, estamos hablando de algo que básicamente nos enfrentamos con la muerte. Esto el profesor Dan Benninson lo llamaba fuentes que matan. Estas fuentes que matan, entonces las llamamos extremadamente peligrosas y allí encontramos que para ellas se satisface que el cociente A sobre D siempre es mayor o igual que 1000. Para fuentes de un riesgo un poco menor, las llamamos categoría 2, muy peligrosas, y entonces el intervalo para el cociente A sobre D será entre aquellos valores de A sobre D mayores o iguales que 10, pero menores que 1000. Y luego la categoría 3, que es la categoría denominada peligrosa, tiene un cociente que va entre 1 y 10. Para la categoría 4, el intervalo está entre 1/10 y 1 y es poco probable de ser peligrosas. Y la categoría 5 cubre todas aquellas fuentes que son menos probables de ser peligrosas, es decir, que están entre 1/100 y el nivel de exención, el nivel después del cual no es susceptible la fuente de tener control reglamentario, no es necesario. Entonces, bueno, una vez construido este sistema de categorización, lo que tenemos es una serie de referencias donde se detalla esto que acabamos de hablar y se hace un catálogo de fuentes y actividades en las cuales esas fuentes son utilizadas y adicionalmente se les categoriza. Entonces, este es, como diríamos, la Biblia en español para hacer categorización, que curiosamente pues nos quedamos más con la palabra proveniente del inglés de categorization y no usamos el que teníamos allí como clasificación de las fuentes. Entonces, llamamos categorización de las fuentes y este es el documento base de categorización, se llama la Guía de Seguridad RSG 1
9 del Organismo Internacional de Energía Atómica y recoge esto que les he mencionado, pero adicionalmente nos presenta esto. Nos presenta una serie de categorías aplicables a las fuentes y nos dice cuál es el tipo de fuente. Entonces, fuentes, por ejemplo, usadas en radiografía industrial, cuáles radionúclidos son los que están contenidos en esa fuente. Por ejemplo, allí figuran cobalto, iridio 192, selenio 75 y terbio 169, y nos menciona en las 3 columnas siguientes cuáles son los valores de actividad máximos, mínimos, y nos los da en 2 unidades, una unidad práctica que es el curio o curie y la unidad del sistema internacional, los terabequerelios. Luego está una columna que nos ilustra cuál es el valor de, o sea, el valor, aquella cantidad que hace que la fuente sea peligrosa para cada uno de los radionúcleos en consideración. Luego hay el cociente A sobre D, cuál es el valor de ese cociente, y a partir de ese valor puedo perfectamente, usando la tabla del sistema que ya mencionamos atrás, decir a qué categoría corresponde, de qué categoría estoy hablando. Hay 2 columnas, la octava y la novena, que la primera dice la razón A sobre D, basado exclusivamente en esa razón. No tomamos en cuenta nada más. Y la otra dice recomendada. Entonces, esto es bueno después ponerle un poquito de atención porque hay justamente que tener en cuenta una serie de elementos adicionales que ya los vamos a mencionar y que nos van a permitir afinar la categorización de una fuente, es decir, no tener solo y exclusivamente en cuenta el cociente A sobre D. Bueno, esta es la manera como viene este catálogo. Incluso aparecen allí fuentes no selladas médicas. Y aparecen muchas cosas más, pero subrayé estas fuentes no selladas médicas por una razón, porque el método ha sido pensado y fue concebido, como dijimos, traído desde la atención de emergencias, de la preparación para la atención de emergencias, de fuentes selladas. Entonces, esto es claro que podemos extenderlo a fuentes no selladas. Evidentemente, habrá que matizar esa extensión, habrá que pensar cómo hacemos esa extensión, qué debemos tener en cuenta para que esa extensión de la aplicación del método de categorización sea utilizable en las fuentes no selladas. Bueno, aquí están justamente una serie de los factores que tenemos que tener en cuenta para eso. Nos interesa mucho saber de qué tipo de fuente estamos hablando, o sea, cuál es su forma física, cuál es su constitución, cuál es su tiempo de semidesintegración, cuál es su forma química, de qué tipo de compuesto está constituida la fuente, en qué cosas las hemos de usar. ¿Está blindada? ¿No está blindada? ¿Hace parte de un equipo? ¿Está inmersa en el equipo? Eso, junto con 2 cosas como el historial de accidentes, es decir, qué tan probable es que fuentes como estas hayan tenido problemas y qué tipo de problemas son los que se han presentado con este tipo de fuentes. Y la segunda cosa es qué tan fácil de transportar son, porque esto nos va a indicar algo que luego vamos a volver a reiterar y es, bueno, podemos llevárnoslas fácilmente de la instalación donde ellas están contenidas, donde ellas están siendo usadas,
donde ellas hacen parte de un inventario y vamos a ver que eso también tiene sus implicaciones. Entonces, estos factores que hemos mencionado son esas cosas que nos permiten ajustar, refinar la categoría que asignemos a la fuente. Así, vamos a tener entonces estos tres pasos lógicos. Categorizamos la fuente teniendo exclusivamente en cuenta cuál es su actividad y dividiéndola por el valor de D para el radionúclido de que está constituido esa fuente, es decir, hacemos el cociente A sobre D, primer paso. Segundo paso, tenemos en cuenta los factores de ajuste que acabo de mencionar en la diapositiva anterior y con base en esos factores de ajuste determinamos cuál será la categoría que asignaremos a la fuente. Esto es muy importante tanto para el operador como para la autoridad reguladora, porque la autoridad reguladora puede justamente hacer reclasificaciones y pedirle a el operador que considere que la categoría de su fuente puede ser o más alta o más baja, dependiendo de los factores de ajuste de los que hemos hablado. Y eso tiene muchas implicaciones, incluso podemos mencionar una que nos interesa mucho en todos estos temas y es implicaciones en el diseño de un sistema de seguridad. Es distinto diseñar un sistema de seguridad para una fuente de categoría 1 para una fuente de categoría 3. Si nuestra categoría originalmente era 2 y nos pide la autoridad reguladora que tomemos como categoría sugerida, asignada, la 1, eso va a tener unas implicaciones grandes que se traducirán en muchas cosas, en medidas de seguridad, en inversiones, en otros elementos a considerar. Y si nos pide que realmente pensemos que puede ser categoría 3, eso también tendrá sus implicaciones en todos estos puntos que he mencionado y hará que el operador tome unas decisiones en ese sentido. Entonces, esta es la manera como operamos con el sistema de categorización. Y operamos significa que esto es útil tanto para la autoridad reguladora como para los operadores, para las personas que hacen las distintas actividades en que están involucradas las fuentes radioactivas. Como mencioné en una diapositiva anterior, allí dentro de ese catálogo de posibles prácticas, de posibles actividades a realizar, estaba incluido fuentes no selladas médicas. Vamos a hablar en general de fuentes no selladas y también de fuentes de periodo de semidesintegración muy corto. Entonces, ¿qué sucede con estas fuentes? Que el método no fue pensado para calcular la categorización de ellas, pero sin embargo puede ser utilizado con dos cosas claramente definidas a tener en cuenta. Uno es que debo ser muy cuidadoso en seleccionar en qué momento calculo la actividad, en qué momento tomo la actividad de ese radionúclido, de esa fuente no sellada, para hacer el cálculo A sobre D. Porque en general estas fuentes no selladas, por ejemplo, de uso médico, tipo flúor 18, tipo yodo 131, tecnesio 99, tienen periodos de semidesintegración cortos. Entonces es muy importante saber en qué momento del tiempo hago el cálculo de A y ese A es justamente con el que voy a hacer el cociente A sobre D. Y la segunda cosa a tener en consideración es que esto tiene que ser un análisis juicioso, detallado, caso a caso. No hay posibilidad de aplicar aquí un método general. Debemos tomar uno por uno los
casos que estemos analizando, y eso será la manera como categorizamos fuentes no selladas y de periodo de semidesintegración corto. Bueno, pasan cosas como esta. Generalmente no se tienen solo fuentes individuales, sino que es posible tener un conjunto o un grupo de fuentes. Y cuando se tiene un grupo de fuentes, es posible que ese grupo de fuentes tenga cosas como que sean fuentes de un mismo radionúcleo. Es decir, por ejemplo, fuentes solo de cobalto 60 o fuentes solo de iridio 192 o solo de cesio 137. Y entonces allí, ¿cómo haremos esa categorización? Simplemente agregando. Agregando significa sumando, sumando que la actividad individual de cada fuente y dividiéndolo por el valor de para el radionúcleo en consideración. Bueno, esto luego lo vamos a ilustrar con un ejemplo y espero que quede mucho más claro. Y la segunda consideración que se puede tener cuando hay muchas fuentes o un grupo de fuentes en un mismo lugar es que las fuentes pertenezcan a diferentes radionúcleos. Si tenemos diferentes radionucleidos, entonces lo que hacemos es justo utilizar esta formulita que tenemos allí, sumamos, tal como hicimos en el caso anterior, el grupo de fuentes perteneciente a cada radionúcleo y después sumamos todos los radionúcleos teniendo en cuenta el valor de D y sus actividades para cada grupo. Entonces, esto lo vamos a ilustrar a continuación en una serie de ejemplos y espero que con eso, pues, podamos hacer estos cálculos y estas operaciones sencillas. Entonces, a continuación, vamos a presentar el ejemplo 1. A continuación, vamos a presentar dos ejemplos de cómo se hace la categorización de las fuentes selladas. El primero considera una fuente de cobalto 60 utilizada en teleterapia cuya actividad es 560 terabecquerelios. La categoría está dada entonces por el cociente A sobre D, que es igual a 5,6 por 10 a la 2 terabecquerelios, dividido el valor de D para el cobalto 60, que es 3 por 10 a la menos 2 terabecquerelios. Esto nos da un número que es igual a 5,6 dividido 3 por 10 a la 4. Es decir, aproximadamente igual a 1,9 por 10 a la 4. Esto es aproximadamente igual a 19.000. Para saber la categoría, recordemos que la categoría 1 está caracterizada por los cocientes A sobre D, cuyo valor es mayor o igual a 1000. Por lo tanto, al comparar el resultado de esta operación, 19.000 es mucho mayor que 1000. En consecuencia, la categoría asignada a la fuente de cobalto 60 de que estamos hablando será la categoría 1. Bueno, ahora podemos pasar el ejemplo 2. Para el segundo ejemplo tenemos una fuente de cesio 137 utilizada en medidores de nivel cuya actividad es de 2,4 gigabecquerelios. La categoría de esta fuente estará dada por el cociente A sobre D, que en este caso es igual a 2,4 por 10 a la menos 3 terabecquerelios, dividido el valor de para el cesio 137, que es 1
10 a la menos 1. Operación que nos da igual a 2,4 por 10 a la menos 2. Es decir, 0,024. Recordemos que la categoría 4 incluye los valores de A sobre D mayores a una centésima y menores que 1. Esto quiere decir que nuestro valor 0,24 está incluido en este intervalo. Por lo tanto, estamos hablando de una fuente categoría 4. Bueno, ahora vamos a pasar dos ejemplos de agrupación. El ejemplo 3 para ilustrar cómo se realiza la agregación de fuentes. Vamos a tomar en primera instancia fuentes del mismo radioisótopo. En este caso se trata de una instalación de radiografía industrial que tiene 12 fuentes de iridio 192, cuyas actividades son las siguientes: 3 fuentes de 7,4 terabequerelios, 2 fuentes de 3,7 terabequerelios, una fuente de 1,8 terabequerelios y 6 fuentes de 1,9 por 10 a la menos 1 terabequerelio. Así tenemos que la categoría de este grupo de fuentes está dada por el cociente A sobre D, y en este caso A será la sumatoria de todas las actividades individuales de las fuentes contenidas en la instalación dividido por el valor de D para el iridio 192. Esto quiere decir que A sobre D será igual a 3 multiplicado por 7,4 más 2 multiplicado por 3,7 más 1,8 más 6 multiplicado por 1,9 por 10 a la menos 1. Todo esto expresado en unidades de terabequerelios dividido por el valor de D para el iridio 192, que es 8 por 10 a la menos 2. Esta operación nos da 32,54 dividido 8 por 10 a la 2, lo que es aproximadamente igual a 400. Recordemos que la categoría 2 está dada para los cocientes A sobre D mayores a 10, mayores o iguales a 10 y menores que 1000. Bueno, y para terminar tenemos el ejemplo 4. A continuación vamos a ilustrar cómo se hace la agregación cuando se tienen fuentes de diferentes radioisótopos. Vamos a considerar una instalación de aplicaciones industriales que cuenta con 5 equipos de gammagrafía de iridio 192, cuya actividad es 7,4 terabequerelios cada uno, 30 medidores de densidad de cesio 137, cuya actividad es de 3,7 terabequerelios cada uno, y 30 medidores de humedad de americio 241 berilio, con actividad de las fuentes
de 1,9 por 10 a la menos 3 terabequerelios. Entonces la categoría en este caso estará dada como siempre por el cociente A sobre D, que se expresará como la sumatoria. Ahora tenemos que tener en cuenta que cada uno de los grupos de fuentes deberá considerar el valor de D para ese grupo. Sumamos sobre el número de grupos y con esta fórmula vamos a calcular entonces la categoría correspondiente. Esto en este caso sería 5 por 7,4 terabequerelios dividido el valor de D para el iridio 192, que es 8 por 10 a la menos 2 terabequerelios, más el grupo de las fuentes de cesio, que es 30 multiplicado por 3,7 terabequerelios dividido el valor de D para el cesio, que es 3 por 10 a la menos 2 terabequerelios. Y por último, el grupo de las fuentes de americio, 30 multiplicado por 1,9 por 10 a la menos 3 terabequerelios. Bueno, con estos ejemplos, lo que hemos hecho es mostrar cómo se hacen las operaciones para categorizar fuentes individuales y para categorizar grupos, conjuntos de fuentes, sean estos de un mismo radionucleído o de diferentes radionucleídos. Este es el paso fundamental para luego hacer lo que se denomina la asignación de los niveles de seguridad física. Bueno, antes de mencionar cuáles son los niveles de seguridad física, es supremamente clave recordar esto. ¿De qué se ocupa la seguridad física? La seguridad física se ocupa de prevenir y detectar y finalmente responder, en el caso de que esto sea necesario, a actos delictivos o intencionales no autorizados, tales como robo, sabotaje, acceso no autorizado, transferencia ilegal y bueno, otra serie de actos dolosos tipo chantaje y demás, que guardan relación con los materiales nucleares, que a ellos no me voy a referir en esta charla, otros materiales radioactivos, que es de lo que vamos a siempre hablar en esta charla, o instalaciones y actividades conexas con estos materiales o que se cometan en perjuicio de ellos. Eso es justamente de lo que se ocupa la seguridad física. Entonces, si la seguridad física se ocupa de eso, tenemos que tener en cuenta estas consideraciones generales. Que el nivel de protección que vamos a exigir, que vamos a requerir para una instalación donde estén esas fuentes radioactivas debe corresponder a la categoría de la fuente. Es decir, entre mayor sea la categoría, mayor será el nivel de protección que tengamos. Esto es supremamente importante. Eso, ¿por qué? Porque las consecuencias, como vimos, entre más graves sean, entre más grande sea la probabilidad de tener un efecto determinista grave, pues debemos tener un más alto grado de seguridad física. Ese es el fundamento sobre el cual vamos a construir los niveles, la clasificación de niveles. ¿Cuántos niveles vamos a necesitar?
Y aquí al extremo derecho están justamente las referencias que nos permiten utilizar estos detalles. Bueno, tal como mencionamos al principio de esta exposición, la categoría 1 es las fuentes extremadamente peligrosas. Esto significa que si uno está expuesto a una fuente de estas desnuda, es decir, sin blindaje, durante un tiempo muy cortito, minutos, incluso hasta cerca de una hora, lo más probable que le suceda es que se muera. Entonces, justamente estábamos hablando de categoría 1, extremadamente peligrosas. Entonces, los tiempos de exposición a los que estamos, a que podemos estar sometidos en presencia de una fuente de esta categoría es muy corto y el daño es muy grande. Lo más probable, como digo, la muerte. Y tal como mencioné antes, en el caso de una dispersión del material radioactivo que constituye la fuente, entonces podemos tener un área contaminada de mayor a 1 km². Esto significa que en una atención de una emergencia debemos hacer una descontaminación de esa área de la que estamos hablando, mayor a 1 km². Imagínense nomás esto y lo que implica de movilización de recursos humanos, técnicos, económicos y lo que esto implica en una posible disrupción social. Eso es el dato que uno tiene que considerar para cuando va a asignar un nivel de seguridad física. Entonces, a categoría 1, como lo dijimos antes, dado que tiene un riesgo inherente tan alto, vamos a tener que asignarle la categoría más grande, darle la prioridad más alta. A la categoría 2, como vemos en la gráfica, ya el tiempo de exposición al que podemos estar allí con estas fuentes está más o menos entre unas horas y puede llegar hasta días incluso. El área en que se dispersa esto es aproximadamente igual a 1 km². Entonces ustedes tienen que volver a pensar en todo lo que tendremos que movilizar allí para hacer una descontaminación. Entonces estamos hablando, categoría 2 ya no exige tanto como la categoría 1, pero todavía tenemos que tomar unas medidas bastante estrictas. Y la categoría 3 vemos que podemos tener tiempos de exposición a esas fuentes de días a semanas y las áreas que se contaminan en una dispersión de ese material radioactivo serán probablemente unos cientos de metros cuadrados. Entonces, eso implica ya mucho menor movilización de recursos, personal, recursos económicos y todas las diferentes consecuencias que eso tienen, se reduce. Para la categoría 4, esto ya estamos hablando de fuentes de unas actividades mucho menores que las actividades de una fuente peligrosa. Entonces, tenemos tiempos posiblemente de exposición mayores a semanas y ya es muy difícil hablar de un área de contaminación. Y es muy poco probable que esas fuentes se usen para hacer dispositivos de dispersión radiológica. Y para la categoría 5, aún menos. Ya allí tenemos tiempos de exposición muy largos, dado que las actividades son muy pequeñas. Y por lo tanto, las áreas de contaminación que se pueden tener en una dispersión serían muy pequeñas y muy difíciles de calcular y además la cantidad de recursos
realmente que se utilizarían serían muy pocos. Entonces, teniendo en cuenta estos datos, los niveles de seguridad que se asignan, que se construyen a este sistema de niveles de seguridad son tres básicamente, que son un nivel de seguridad A, que es ese que dijimos que proporciona el más alto nivel de protección del material radioactivo. Y aquí hemos puesto contra el retiro no autorizado, porque eso era lo que habíamos mencionado dentro de la seguridad física, que estamos preocupados porque no haya retiro no autorizado, para que no se dé un retiro no autorizado, para que no haya robo, pérdida, secuestro, todas estas cosas que pusimos allí entre paréntesis. Bueno, aquí no hemos mencionado el sabotaje, pero en principio esto es aplicable para el sabotaje también. Entonces, nivel de seguridad A, el más alto. Nivel de seguridad B es un nivel intermedio y debemos hacer una protección grande de la fuente, pero ya no con la exigencia del nivel alto, y un nivel C que se llama un nivel fundamental de protección para retiro no autorizado. Esos son los tres niveles que fundamentalmente nos interesan, y como ustedes ven, aquí estamos en un cuadro resumen donde están en el lado izquierdo las categorías, en el lado derecho los niveles de seguridad física, y en el medio, allí como en un sándwich, están las prácticas, es decir, las actividades que se realizan con ese tipo de fuentes radioactivas que pertenezcan a estas categorías, o los equipos donde están esas fuentes inmersos, incluidos, hacen parte de ese equipo. Y allí en la categoría 1 ustedes ven que aparecen las fuentes de teleterapia, aparecen los bisturís gamas, y por lo tanto, a nivel más alto de riesgo, fuente extremadamente peligrosa, nivel de seguridad más alto, A. A, categoría 2, nivel B. Categoría 3, nivel C. Esto es una correspondencia absolutamente sencilla. Esa es nuestra manera de clasificar los niveles de seguridad. Y bueno, ¿y qué hacemos con las fuentes categoría 4 y 5? Pues ya vimos, las fuentes categoría 4 y 5, en estos casos, realmente no las vamos a dejar a la buena de Dios. No, vamos a aplicarle lo que se denomina medidas prudentes de seguridad. Es decir, vamos a aplicar aquellas medidas que están descritas en las normas básicas de seguridad. Eso es el sistema completo de clasificación de los niveles de seguridad. Entonces, es la manera como se procede a asignarlos. Hay algunos elementos, como en el caso de la categorización, que siempre es importante tener en cuenta porque nos va a permitir tener una mirada más exacta, más puntual, más matizada sobre cosas como ¿y qué pasa si estas fuentes están en lugares donde la amenaza, la vulnerabilidad es muy alta, donde las instalaciones pueden ser objeto de algún robo, de algún tipo de atentado? De eso justamente nos va a decir, bueno, habrá que pensar si le cambiamos o no la categoría a esta fuente. Hay otro elemento clave en la seguridad física, y es qué tan atractivo es el material radioactivo para cometer estos actos dolosos, estos actos malintencionados. Pues bueno, eso depende de variables como estas que hay listadas allí en la diapositiva. ¿Cuál es la forma física de ese material? ¿Cuál es su forma química? ¿Qué tipo de emisión radioactiva es la que caracteriza a ese radionúcleo o a esos radionúcleos que constituyen la fuente radioactiva? Se trata de emisión alfa, beta, gamma.
porque acuérdense, si tenemos una dispersión donde el material constitutivo son emisores alfa, la contaminación puede ser mucho más grande. Los periodos de semidesintegración, si son muy cortos, pues realmente no son muy atractivos para un acto doloso, no son muy atractivos para hacer un DDR o un dispositivo de exposición. Y si son muy largos, tampoco. Si son materiales como los descendientes de las cadenas del uranio o del torio, pues tampoco son muy atractivos porque además la cantidad de material que se necesitaría sería muy grande. ¿Qué tan fácil de manipular es el material? ¿Qué tan fácil de manipular es el equipo donde está inmerso ese material? Eso hace atractivo. Si es muy fácil de manipularlo, entonces ese es el tipo de material en el que yo, como una persona que esté interesada en cometer algún acto delictivo, algún acto doloso, me fijaré más. Si hay muchas fuentes en un lugar, o qué tan valiosa puede ser esa fuente que está allí en ese equipo o en ese hospital o en esa instalación radioactiva. Bueno, finalmente, hecho esto, hechos esos ajustes, entonces podemos justamente a manera de conclusión decir, la categorización de las fuentes radioactivas es el paso fundamental para construir cualquier sistema, diseñar cualquier sistema de seguridad, porque una vez caracterizadas las fuentes radioactivas, podemos perfectamente encontrar cuál es el nivel de seguridad física aplicable a esa categoría de fuente, a ese grupo de fuentes que pertenecen a esa categoría, y podemos ajustarlo con base en los elementos que mencionamos en la diapositiva anterior, obteniendo justamente el nivel de seguridad física que realmente debemos atender. ¿Y eso para qué nos sirve? Nos sirve para diseñar el sistema de seguridad física y para contemplar cuáles medidas serán las más adecuadas para proteger este material y para garantizar a los individuos y al público en general, a los individuos que trabajan con él, al público en general, a la sociedad, que esto no les van a causar daños determinísticos graves, que no los van a poner en riesgo de muerte, que no les van a ocasionar lesiones permanentes. Entonces, con esto adicionalmente también podemos encontrar cuáles serán las medidas de protección radiológica, aquellas que mencionamos al final para las categorías 4 y 5, que son las medidas prudentes de seguridad física, que son aquellas medidas que siempre deben estar presentes para todos los niveles. Entonces, esta categorización y esta asignación de niveles son claves, no solo en el diseño de un sistema de seguridad física, en su implementación, en la definición de las medidas y las metas para eso, sino en la protección radiológica de las personas que trabajan en esas instalaciones y que hacen actividades con esas fuentes. Y, por supuesto, como lo mencionamos desde el principio, para hacer la preparación y atención de una emergencia en caso de algún incidente o en caso de alguno de estos actos criminales, dolosos, malintencionados, que provoquen justamente un daño determinístico grave en la salud de las personas.
Bueno, finalmente solo quiero poner aquí una diapositiva que nos muestra un poco cuáles han sido algunos de los documentos que nos sirven de base para esta charla y que creo que pueden consultar sin ningún problema. Bueno, gracias a todos ustedes por la paciencia y por darnos esta posibilidad de tener un espacio para charlar sobre este tema que considero es fundamental, la Profesor, categorización de fuentes. increíble, increíble, profesor. Gracias por esta clase que la verdad los que trabajamos en seguridad física eh, a veces no tenemos tanto en cuenta la importancia que la categorización tiene para este tipo de trabajo que hacemos. Hay una pregunta que tenemos de nuestra audiencia, profesor, y es, ¿qué pasa si la instalación ha adecuado sus medidas de seguridad de acuerdo a una categoría específica, pero la fuente empieza a decaer y después de un decaimiento, entonces ya pasa a otro nivel de seguridad o se mantienen las mismas medidas? ¿Qué es lo que pasa en esos casos? Bueno, esa es una pregunta que me parece muy, muy pertinente, porque así como mencionamos antes que debíamos tener cuidado cuando teníamos fuentes no selladas al aplicar este método o fuentes de periodos de semidesintegración muy cortos, Sí, pues resulta que la actividad de cualquier fuente es un asunto que va decayendo exponencialmente en el tiempo. Eso quiere decir que la actividad que yo calcule para una fuente no va a ser eterna. O sea, claro. ese valor no es eterno. Ese valor también es dinámico en el tiempo y es posible que, por ejemplo, pasados unos años, incluso en algunas fuentes pasados unos meses, la categoría que inicialmente se calculó ya no corresponda a la que se tiene un año después o 5 años después o 10 años después. Claro, evidentemente en radionúcleos con periodos de semidesintegración muy largos, cosas como cesio 137 que tienen aproximadamente unos 30 años, pues eso significaría que pues más o menos a unos 30 años la actividad se ha reducido a la mitad Ujú. y probablemente no cambie su valor, no cambie su valor de categoría, pero si sucede esto, que al hacer el cociente A sobre D 30 años después o 15 años después, encontramos que la categoría justamente ya no corresponde a la que originalmente fue asignada a la fuente, pues debemos recategorizarla. Eso significa que posiblemente debamos reducir, como dijimos antes, aquella protección de la que mencionábamos debe ser objeto y entonces de pronto vamos a tener medidas de seguridad física un poco más de más bajo nivel. Y viceversa, y digamos, o aparte de eso, yo creo que el concepto importante acá es que la categorización es un tema dinámico, ¿no? Sí, Está viva, ¿cierto? Porque puede ser que la fuente esté decayendo, o sea, está moviendo, está decayendo todo el tiempo, pero también las condiciones de seguridad de los alrededores pueden cambiar. Entonces, las condiciones de seguridad pública de un sitio puede cambiar de un momento a otro y eso también puede impactar estos cálculos, ¿no? totalmente cierto. O sea, por eso los ajustes, los factores de ajuste que mencionamos tienen en cuenta cosas como estas, las vulnerabilidades, Claro. la amenaza a la que puede estar sometido, los lugares en que puede estar ubicado el equipo, si el equipo es portátil o móvil o este tipo de cosas, hacen que el atractivo para un acto doloso, un acto malintencionado, sea mayor. Entonces, si es mayor, es posible que la recategorización justamente no sea hacia abajo, sino hacia arriba. Es decir, debemos dotar al sitio, a la instalación donde estén estas fuentes de un nivel de seguridad más alto que el que solo da el valor de categorización. Mira que en los ejemplos que pusimos teníamos al final
uno que está justamente muy cerca del límite de las categorías 2 y 1. Y entonces, ¿qué sucede cuando uno tiene valores que están muy cerca de los límites que definen una categoría? Por ejemplo, 925 es mucho más cercano de 1000 y mucho más lejano de 10. Entonces, esta es una fuente que deberemos pensar justamente si lo que requiere son, o ese conjunto de fuentes, lo que requiere son medidas de seguridad de más alto nivel, de mayor, que garanticen mayor protección. Y entonces, si garantizan mayor protección, eso significa recategorizarla. Y si la recategorizamos, es posible que el nivel, si era categoría 2, tendrá ahora categoría 1 y entonces pasará de nivel de seguridad B a nivel de seguridad A. Y Correcto. por lo tanto, las medidas que estén contempladas en el sistema de seguridad física, pues serán distintas, serán más exigentes. De acuerdo. Tenemos otra pregunta de Walter Cruz. Nos pregunta, ¿existe otros factores a los que se han mencionado para categorizar las fuentes? Otros factores para categorizar las fuentes. Bueno, hemos mencionado que los factores fundamentales, el factor fundamental que tenemos en cuenta es esto, su grado de peligrosidad, el riesgo que esto, y entonces justamente a partir de eso hacemos como la primera aproximación. El cociente A sobre D es la primera aproximación para el valor de categoría asignado a una fuente. Luego debemos tener en cuenta esos otros factores que mencionamos a lo largo de la charla, esos otros factores que justamente nos permitían hacer como la evaluación de qué tan atractiva es, si tiene un periodo de semidesintegración muy corto o muy largo, si está con muchas más fuentes, porque si está en un lugar donde hay más fuentes, es mucho más probable que la sustracción de una fuente no se note. En un gran inventario, en un inventario grande, es más factible echar de menos una fuente, es muy difícil. Si Claro. hay 100, 200 fuentes, entonces es mucho más probable que en un gran inventario se pueda presentar una retirada no autorizada de una fuente que en un inventario pequeño. En un inventario pequeño es mucho más fácil mantener el control. Y esa es la palabra clave para hacer los ajustes, porque es que estamos hablando de la pérdida de control. Justamente Sí. si perdemos el control, y los factores que pesan son aquellos factores que pueden conducir a la pérdida de control. Entonces, seguramente hay muchos. Los valores económicos, inclusive, Claro. que parece que no fuesen los más importantes, en algún momento puede pesar, porque puede llevarme a secuestrar una fuente, a robarla incluso. Y entonces Bueno, ese valor económico puede serlo. El hecho de que todos los factores que de sí, alguna manera puedan afectar el nivel de peligrosidad, no solamente la actividad de la fuente, sino todo lo no. que la rodea. Ese es como decíamos, la primera, como en una aproximación, esta es la primera aproximación y luego voy haciendo un refinamiento que voy sumando cada uno de las contribuciones de estos otros factores y el peso que cada uno de esos factores puede tener. Entonces habrá algunos factores que pueden tener mucho peso. Por ejemplo, la movilidad, la facilidad de manipular un equipo, una fuente. Entonces esos pueden pesar mucho más a veces que otras cosas. De acuerdo. Bueno, profesor, gracias por esta clase magistral. La verdad, hemos aprendido mucho y espero que a nuestra audiencia le haya ayudado mucho estos ejemplos y esta presentación. Esta presentación y esta clase estará disponible en Isótopo permanentemente para todos nuestros miembros registrados de manera gratuita para que la puedan ver una y otra vez.
y nuestros miembros también pueden enviarnos todas las preguntas que tengan sobre esta charla y nosotros se las transmitiremos al profesor Vallejo para responderlas. Gracias, Jorge. Gracias por mi esta querido charla. profesor Juan, un gusto como siempre acompañar a esta comunidad que cada día es mayor en esta plataforma de Isótopo. Gracias. Y espero pues que esta presentación contribuya un poco a aclarar algunos de los puntos que son necesarios tener en cuenta a la hora de hacer seguridad física, seguridad radiológica, protección en caso de emergencias, preparación de emergencias, todo esto, ¿no? Estoy seguro que sí, Gracias, Jorge. Bueno, Juan, muchas gracias, un abrazo a todos y felices fiestas. Lo mismo. Bueno, gracias a todos por atender esta charla de esta clase magistral de fin de año. Aprovecho para desearles unas muy felices fiestas, un feliz año y para anunciarles que el próximo año va a estar lleno de contenido enfocado a que sigamos aprendiendo sobre todos los temas de la seguridad física, los materiales radioactivos, y a que escuchemos y sigamos escuchando las experiencias de la gente que está enfrente de estas labores día a día y que son los líderes en nuestro sector. Gracias por acompañarnos este año. Ha sido un año maravilloso para Isótopo y espero que podamos continuar viéndonos el próximo año. Gracias y hasta luego.